Control de la postura y del movimiento por el tronco encefálico. Exploraremos cómo la corteza y el tronco cerebral coordinan en el control motor voluntario. La interacción entre regiones cerebrales y la médula espinal es clave para el movimiento complejo. Rol de la corteza cerebral en el movimiento voluntario. Aquí tenemos tres puntos importantes: activación de patrones, control directo e integración motora. Entonces, indicamos que la corteza cerebral inicia movimientos activando patrones motores almacenados en regiones inferiores. Control indirecto. Las regiones inferiores del encéfalo, como el cerebelo, ganglios basales, regulan señales hacia los músculos. La integración entre la corteza, la médula y estructuras subcorticales asegura una coordinación motora efectiva. Entonces existe un control entre la corteza, la médula y las estructuras subcorticales. Vías directas e indirectas para el control de movimiento. Tenemos aquí la vía directa, que controla movimientos finos, precisos de los dedos y las manos mediante la conexión directa a motoneuronas en la médula espinal. Y la vía indirecta utiliza centros motores intermedios como el tronco encefálico, la médula, para movimientos generales. En el lado derecho tenemos el resumen de la función motora voluntaria. Tenemos ahí la integración compleja. La función motora depende de la integración entre corteza y centros motores inferiores. Movimientos finos. La corteza ejerce control directo para la destreza manual y precisión. Movimientos gruesos. Las vías indirectas modulan movimientos amplios y posturales desde el tronco cerebral. Importancia clínica. Entender estas vías es esencial para el diagnóstico y tratamiento neurológico. Entonces empezamos hablando de la corteza motora y el fascículo córtico-espinal. La corteza motora está situada en los lóbulos frontales. Desempeña un papel fundamental en la planificación y ejecución de movimientos precisos, especialmente los relacionados con las manos y el habla. ¿Cuáles son las áreas funcionales de la corteza motora? La corteza motora está ubicada delante del surco central, en el tercio posterior de los lóbulos frontales. La corteza motora trabaja en conjunto con la corteza somatosensitiva en coordinación de movimientos voluntarios. Entonces recibe señales sensoriales que contribuyen a la planificación y a la ejecución de movimientos precisos. Además encontramos tres subáreas de la corteza motora, como la corteza motora primaria, el área premotora y el área motora suplementaria. Cada subárea tiene una representación topográfica específica para distintos grupos musculares y funciones motoras. Entonces, así se subdivide la corteza motora. Localización. Se sitúa en la primera circunvolución de los lóbulos frontales, justo delante del surco central o cisura de Rolando. Se extiende lateralmente desde el surco lateral hacia la cisura longitudinal superior, abarcando zonas específicas para el control muscular. La clasificación de Brodmann correspondería al área 4, que es considerada la principal responsable del control motor voluntario. Esta área se diferencia claramente en las regiones sensoriales adyacentes, enfocándose en la ejecución motora. Bueno, aquí en la imagen podemos ver un mapa topográfico muscular en la corteza motora primaria.
encontramos la región de la cara y de la boca, situada cerca del surco lateral. Controla movimientos fundamentales de la expresión facial y la articulación del habla. Luego encontramos la región de piernas y pies, zona que se introduce en la cisura longitudinal encargada de la locomoción y el equilibrio. Luego encontramos la región de brazo y mano, área intermedia con gran representación debido a la complejidad motora para la manipulación fina. Y por último encontramos el área del tronco ubicada en el vértice del cerebro, controla los movimientos posturales y la estabilidad. Entonces, este es el mapa topográfico muscular. Y la representación muscular, según Penfield y Rasmussen, encontramos dos zonas con mayor representación: manos y habla. Más de la mitad de la corteza motora primaria está dedicada al control de esas funciones motoras especializadas en la mano y el habla. La estimulación produce movimientos coordinados y de grupos musculares más que contracciones involuntarias. Entonces, existen grupos neuronales para grupos musculares. Y estas dos áreas son las que tienen mayor representación. Función y organización de la corteza motora primaria. Inicio del movimiento. Las neuronas motoras planifican, inician comandos que llegan a músculos específicos. Aquí empieza el movimiento con la activación de las neuronas de esta región. Control topográfico. La región correspondiente a cada músculo tiene una localización precisa y asegura movimientos coordinados. Integración de señales. Se combina la información sensorial y motora para ajustar la fuerza y la dirección del movimiento. Entonces aquí hay una integración también con la información sensorial. Selección de la corteza somatosensitiva. Cooperación funcional y retroalimentación sensorial. La corteza somatosensitiva provee señales esenciales para iniciar actividades motoras precisas que nacen en la corteza motora. Esta interacción entre ambos cortezas es vital para la coordinación y adaptación motriz en tiempo real. La retroalimentación sensorial. La información sensorial contribuye a la modulación continua del movimiento para evitar lesiones y optimizar la eficacia. Este sistema sirve de base para las funciones motoras complejas y el aprendizaje motor. Ambos se integran. Luego encontramos el área premotora. El área premotora es responsable de la coordinación y el control del movimiento. Entonces, el área premotora se localiza justo delante de la corteza motora primaria, extendiéndose desde el surco lateral hacia la cisura longitudinal. Su estructura topográfica se organiza de forma similar a la corteza motora primaria, con zonas específicas para la cara, manos, tronco y piernas. Esta región cerebral es clave para la planificación de movimientos complejos. Entonces aquí es donde ocurre o se planifican los movimientos complejos, preparando la postura y la orientación antes de la activación muscular específica. Entonces se prepara antes de un movimiento muscular específico, el área premotora. ¿Cómo está organizado esta localización? Se sitúa 1 a 3 centímetros delante de la corteza motora primaria, limitada superiormente por el área motora suplementaria. Incluye regiones para el control sensitivo y motor de distintas partes corporales, como ser caras, mano, brazos, tronco y piernas. Sus funciones son: genera patrones
complejos de movimiento, como se ha dicho previamente. Prepara posturas y orientaciones musculares previa a la acción y coordina actividad muscular mediante mapas motores y secuencias sucesivas. Procesamiento de imágenes motrices y control motor. Imagen motora. El área premotora anterior crea la imagen motora del movimiento a realizar, anticipando la acción completa. Activación secuencial. La corteza premotora posteriormente estimula los patrones de actividad muscular ordenados para ejecutar la tarea y envía impulsos hacia la corteza motora primaria de forma directa o a través de ganglios basales y el tálamo para modelar el movimiento. Entonces, ahí es donde se procesa las imágenes motrices antes de que se puedan ejecutar. Sistema integrado para movimientos complejos. Ahí tenemos la corteza premotora, corteza motora primaria, ganglios basales y el tálamo. Entonces, estos cuatro sistemas se integran y van a dar lugar a movimientos complejos. Por ejemplo, la corteza premotora planifica y crea patrones complejos de movimientos antes de su ejecución. La corteza motora primaria ejecuta movimientos específicos, activando músculos individuales. Es más dirigido a la acción de la corteza motora primaria, es más específico. Luego tenemos los ganglios basales, procesan y modulan información motora para facilitar movimientos fluidos y coordinados. Y por último tenemos el tálamo, que actúa como una estación de relevo enviando señales a la corteza motora primaria. Este conjunto complejo garantiza la coordinación precisa y eficiente de la actividad muscular necesaria para tareas motoras complejas, fundamentales en la vida diaria y en procesos terapéuticos. Entonces ambos los cuatro sistemas se integran para dar movimientos complejos. La siguiente área se llama área motora suplementaria. El área motora suplementaria controla la función motora con una organización topográfica distinta. Se localiza sobre la cintura longitudinal y se extiende hacia la corteza frontal superior. Su activación genera movimientos bilaterales en ambos lados, especialmente en ambas manos simultáneamente. Entonces aquí tenemos el movimiento coordinado bilateral en ambas manos. Funciones y coordinación motora del área motora suplementaria. Ya hemos dicho que tiene movimientos o da lugar a movimientos bilaterales. Suelen ser bilaterales como prehensiones simultáneas con ambas manos. La base postural contribuye a movimientos posturales del cuerpo, la cabeza y los ojos. Colaboración motora. Funciona en conjunto con el área premotora y con la corteza motora primaria. Entonces existe una complementariedad entre estas tres regiones para dar lugar al movimiento de los músculos. Áreas especializadas de control motor en la corteza humana. El cuerpo humano coordina movimientos precisos gracias a regiones especializadas ubicadas en la corteza motora. Estas áreas controlan funciones motoras específicas, evidenciadas mediante estimulación eléctrica o análisis de lesiones corticales que afectan la movilidad. Comprender esas zonas es clave para la neurociencia clínica y funcional. Entonces describimos ahora las principales áreas corticales motoras especializadas y su relación con el control del lenguaje, movimientos oculares, rotación de la cabeza y habilidades manuales finas. Empezamos con el área de Broca y los áreas de los movimientos oculares voluntarios.
El área de Broca ubicada en la corteza premotora, esta región controla la formación de palabras. Las lesiones aquí no impiden vocalizar, pero sí producen dificultades para emitir palabras completas, lo que se conoce como la fascia motora. Además, coordina movimientos respiratorios para el habla, haciendo que la complejidad neuronal en esta zona sea notable. Esa es área de Broca, que controla la formación de palabras. Luego encontramos los áreas de los movimientos oculares voluntarios, situado justo por encima del área de Broca. Ahí se puede ver en la imagen en color amarillo. Esta región controla la mirada voluntaria. Su daño bloquea la capacidad de mover los ojos hacia los objetos conscientes, dejando la mirada fija involuntariamente, regulada por la corteza visual occipital. También controla el parpadeo. Entonces, otra área especializada en el control muscular. Luego encontramos el área de rotación de la cabeza y control asociado, ubicada un poco más arriba del área motora de asociación. Esta zona induce la rotación de la cabeza cuando se estimula eléctricamente y está estrechamente relacionada o vinculada con el campo ocular, facilitando la orientación sincrónica de la cabeza y los ojos hacia los objetos de interés. Ahí en la imagen tenemos de color rosado el área de rotación de la cabeza. Esta coordinación es esencial para el seguimiento visual y la orientación espacial, integrando funciones motoras complejas. Y por último tenemos el área para las habilidades manuales finas, que está en color naranja por encima del área de rotación de la cabeza. Situada delante de la corteza motora primaria para las manos y los dedos. Función: control crucial de habilidades manuales finas y coordinadas. Lesiones y consecuencias. Las lesiones en esta área generan apraxia motora. Entonces, dificultad para movimientos finos. La pérdida de coordinación y sentido en movimiento de las manos. Esta área es fundamental para actividades complejas que requieren destreza manual, como escribir, manipular objetos o usar herramientas o instrumentos. Entonces, ese es el último área de las habilidades manuales finas. Transmisión de señales motoras de la corteza hacia los músculos. ¿Cómo se transmite las señales motoras de la corteza a los músculos? Bueno, las señales motoras que controlan los movimientos musculares se transmiten desde la corteza hacia la médula espinal por vías directas e indirectas. La principal es el fascículo córtico-espinal, o también llamado vía piramidal, crucial para los movimientos finos, especialmente en manos y dedos. Además, otras rutas accesorias integran estructuras como los ganglios basales, cerebelo, núcleos del tronco encefálico, que modulan la función motora y la postura. La vía piramidal es clave en la ejecución de movimientos finos, especialmente en las extremidades distales, en las manos. Podríamos decir, las fibras ventrales controlan también la coordinación postural bilateral. Entonces encontramos el fascículo córtico-espinal, la vía piramidal principal. ¿Dónde se origina? El fascículo córtico-espinal se origina en diferentes áreas corticales, 30% en la corteza motora, 30% en el área premotora y suplementaria y 40% en la área somatosensorial posterior al surco central. ¿Cuál es el recorrido? Las fibras atraviesan la cápsula interna, pasando entre el núcleo caudado y el putamen, descendiendo por el tronco encefálico y formando las pirámides vulvares antes de cruzar la línea media hacia el lado opuesto de la médula.
Entonces ahí vemos en la imagen, en el lado izquierdo, las vías motoras descendentes, vías eferentes de color roja. Tenemos el tracto, dos tractos piramidales, tracto córtico-espinal lateral y tracto córtico-espinal anterior. También encontramos los tractos extrapiramidales, entre ellos el rubro espinal, el retículo espinal, tracto olivoespinal y el tracto vestibuloespinal, que son extrapiramidales. Decursación y distribución de las fibras corticoespinales. Como se dijo anteriormente, encontramos dos fibras, laterales y ventrales. La mayoría cruzan en el bulbo raquídeo y descienden en los fascículos corticoespinales laterales, conectando principalmente con interneuronas y algunas neuronas sensoriales y motoras. En cambio, las fibras ventrales, algunas fibras no cruzan en el bulbo, descendiendo ipsilateralmente por el mismo lado y cruzan a nivel cervical o torácico, encargadas del control postural bilateral por la corteza motora suplementaria. Entonces, esas son la decursación y distribución de las fibras corticoespinales. Aquí encontramos las células gigantes de Betz. Tienen mayor velocidad de conducción. Son grandes neuronas piramidales que se encuentran en la corteza motora primaria, con un diámetro aproximadamente de 60 micrómetros y poseen fibras más rápidas de conducción motora, velocidad y cantidad de fibras. Estas fibras mielínicas alcanzan los 70 metros segundo, siendo solo el 3% de las fibras totales del fascículo córtico-espinal, y el resto son fibras más pequeñas que transmiten señales tónicas. Entonces, en la corteza motora primaria encontramos estas células que van a dar origen a fibras mielínicas que tienen mayor velocidad y que corresponden a un 3%. Luego encontramos el núcleo rojo y su papel en el sistema motor lateral. El núcleo rojo, ubicado en el mesencéfalo, es una estructura clave en la transmisión de señales motoras. Funciona como una vía alternativa junto con la vía córtico-espinal para enviar órdenes desde la corteza motora hacia la médula espinal. Entonces, una vía alternativa. Esta red amplía la capacidad del sistema motor lateral, permitiendo cierto control de movimientos, especialmente cuando otras vías están dañadas. Anatomía y conexiones del núcleo rojo. El núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo cerca de la vía córtico-espinal. Está compuesto por una porción magnocelular inferior con grandes neuronas similares a las células de Betz de la corteza motora primaria. ¿Cuáles son sus conexiones principales? Recibe fibras directas de la corteza motora primaria, interconectando con el cerebelo mediante las vías parecidas a las corticocerebelosas. Origina el fascículo rubroespinal que cruza y desciende junto con el córtico espinal. Entonces va a dar origen al fascículo rubroespinal. El fascículo córtico rubroespinal. Vía alternativa. Actúa como un canal para señales motoras desde la corteza motora a la médula espinal. Es una vía alternativa. Sinapsis y cruce. Las fibras hacen sinapsis en la porción magnocelular del núcleo rojo y el fascículo cruza al lado opuesto en el tronco encefálico. ¿Cuál es el recorrido y dónde termina? El fascículo rubroespinal desciende junto con la vía córtico-espinal en las columnas laterales de la médula y termina principalmente en interneuronas y motoneuronas anteriores de control motor. ¿Cuál es la representación somatotópica y
función motora del núcleo rojo. Entonces, distribución muscular. El núcleo rojo posee una representación somatográfica que abarca todos los músculos, similar a la corteza motora. La estimulación de puntos concretos en su porción magnocelular provoca contracción de músculos o grupos musculares específicos. Entonces, esta representación es menos fina que la corteza, especialmente en humanos, reflejando menor control fino en relación a la función motora del núcleo rojo. Interrelación con el cerebelo y coordinación motora. El núcleo rojo tiene vínculos funcionales directos y cerebrales, similares a las conexiones de la corteza motora con el cerebelo. Integración motora. Estas conexiones ayudan a modular la coordinación y ajuste fino del movimiento. ¿Cuál es el papel del aprendizaje motor? El núcleo rojo participa en los circuitos que facilitan la plasticidad y el aprendizaje de movimientos motores complejos. Luego encontramos el sistema extrapiramidal, que es el control motor no directo. El sistema extrapiramidal regula el movimiento junto con el sistema piramidal e incluye ganglios basales, formación reticular, núcleos vestibulares y núcleo rojo, como se mencionó anteriormente. Componentes y funciones del sistema extrapiramidal. Encontramos aquí los ganglios basales, quienes modulan la actividad motora y regulan los movimientos automáticos. Luego encontramos la formación reticular, contribuye al tono muscular y al control postular. Y encontramos estos dos núcleos al final, núcleos vestibulares y núcleo rojo. Coordinan el equilibrio y ajuste de cada movimiento, ambos núcleos. Control de las funciones motoras por el tronco encefálico. El tronco encefálico, que incluye el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, actúan como una prolongación de la médula espinal. Contienen núcleos motores y sensitivos que regulan las funciones esenciales para la región de la cabeza, la cara, al igual que la médula controla desde el cuello hacia abajo. Entre sus funciones se destacan 1. Control de la respiración, 2. Regulación cardiovascular, 3. Modulación parcial del aparato digestivo, 4. Coordinación de movimientos estereotipados, 5. Equilibrio y movimientos oculares. Además, este tiene un papel clave como estación de relevo para señales provenientes de centros nerviosos superiores. Entonces, los núcleos reticulares y vestibulares son fundamentales para el equilibrio y movimientos integrales, destacando la importancia del tronco encefálico en el control motor global. Soporte del cuerpo contra la gravedad. El tronco encefálico alberga estructuras fundamentales para mantener nuestro cuerpo erguido contra la gravedad. Los núcleos reticulares y vestibulares trabajan en conjunto para controlar la musculatura antigravitatoria, permitiéndonos mantener la postura y el equilibrio. Estos núcleos se dividen en dos grupos principales con funciones antagónicas o opuestas. Entonces tenemos en primer lugar los núcleos reticulares pontinos, que excitan a los músculos antigravitatorios, y los núcleos reticulares bulbares, que relajan los músculos antigravitatorios. Este antagonismo de excitador e inhibidor permite un control preciso de la postura corporal. Entonces, los núcleos vestibulares complementan esta función enviando señales excitadoras a los músculos antigravitatorios a través de los fascículos vestibuloespinal, controlando selectivamente los impulsos para mantener el equilibrio en respuesta a señales del aparato vestibular.